Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva capacitación virtual, en esta oportunidad denominada Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. El 6 de diciembre de este año se promulgó la Ley número 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, y por ello queremos brindarles alcances sobre los principales aspectos de este dispositivo, especialmente en las variaciones que se han dado respecto al presupuesto de años anteriores. En esta oportunidad, la capacitación constará de dos partes. El día de hoy nos concentraremos en los capítulos primero al quinto, mientras que en la segunda parte, que se dará el lunes 28 de diciembre, abordaremos los capítulos sexto al noveno, así como las disposiciones complementarias, finales y transitorias. Al finalizar la presentación del día de hoy, nuestra expositora dará respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de la inscripción. De ser el caso que cuenten con consultas adicionales, pueden enviarlas a través del enlace que aparece en pantalla y que también pueden encontrar en la descripción de este video. Estas serán respondidas y remitidas vía correo electrónico de manera oportuna. Sin más que decir, voy a dar pase a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Sandra Valverde, especialista en presupuesto público del CONENTAMEF Huaraz. Adelante, Sandra, muy buenos días. Muchas gracias, Álvaro. Buen día con todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Esta mañana les presentaré los capítulos primero al quinto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Antes de iniciar la presentación, es preciso señalar que la Ley de Presupuesto 2021, la Ley 31084, tiene como objetivos mantener una política fiscal responsable, dinamizar el crecimiento económico, atender la emergencia sanitaria, atender las prioridades de la política de gobierno y la reactivación económica. Por lo que a través de esta capacitación daremos cuenta de las principales disposiciones establecidas que van orientadas al cumplimiento de ello. La presentación ha sido estructurada en 5 secciones, la misma que corresponde a los primeros 5 capítulos de la Ley de Presupuesto 2021, Ley 31084. En el capítulo primero se revisará el presupuesto a nivel general. Precisaremos su cuantía, las fuentes de financiamiento que la constituyen y cómo se ha distribuido por nivel de gobierno. En el capítulo segundo, revisaremos las disposiciones generales establecidas, aquellas referidas a personal y las medidas de austeridad, disciplina y calidad de gasto público a tener presente en el ejercicio fiscal 2021. Luego, en el capítulo tercero, detallaremos otras disposiciones referidas a la ejecución del gasto público. En el capítulo cuarto, revisaremos las disposiciones orientadas a la mejora de la calidad del gasto. Y finalmente, en el capítulo quinto, daremos cuenta de las disposiciones especiales en materia de salud. Comencemos entonces con el capítulo 1, aprobación del presupuesto del sector público. La Ley 31084 aprueba el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2021 para el monto de 183.029.770.158 soles, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios tanto del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales, cuyo desagregado a nivel de fuente de financiamiento lo podemos ver en la diapositiva. Y como se puede visualizar, corresponde a la fuente de recursos ordinarios el monto de 99.541.483.580, que representa el 54%, siendo este recurso la principal fuente que financia el presupuesto del Estado.
Por otro lado, en el desagregado por nivel de gobierno, son las entidades del gobierno nacional el que inicialmente presentaría una gran concentración de recursos, representando el 69.6%, que equivale a 127.420 millones, en comparación con lo asignado en conjunto a los gobiernos regionales y locales, que representan un 30.4% del presupuesto del Estado, equivalente a 55.608 millones. Mayores detalles pueden verificarse en los anexos que forman parte de la presente ley. Ahora veremos el capítulo 2, que corresponde a las normas que rigen la gestión presupuestaria. En esta primera parte del capítulo 2, es preciso señalar que las disposiciones establecidas en la presente ley son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes del Gobierno Nacional y sus diversos estamentos y organismos públicos. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos locales con sus respectivos organismos públicos. Por ello, la ejecución de gastos en el ejercicio fiscal 2021 se sujetan a los créditos presupuestarios autorizados en la ley. Es importante tener presente que todo acto administrativo o resolución administrativa no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración en el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 1440. Por ello, tanto el titular de la entidad, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración son responsables de la debida aplicación de lo que está dispuesto en la presente ley. Esto en el marco del principio de la legalidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo que corresponde al titular del pliego efectuar la gestión presupuestaria en todas las fases del proceso presupuestario. Es decir, desde la etapa de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y el control del gasto. Por ello, la Contraloría General de la República, en el marco de su competencia, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones vinculadas al gasto público, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Estado. A continuación, revisaremos las disposiciones referidas a los gastos en ingreso del personal. Al respecto, el artículo 6 de la Ley 31084 establece la prohibición a todas las entidades que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la Ley de Presupuesto a efectuar el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Igualmente, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características que las hemos señalado previamente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudieran efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Ahora, en cuanto al otorgamiento de aguinaldos, gratificaciones y escolaridad, se establece lo siguiente. Para el otorgamiento de aguinaldos por concepto de fiestas patrias y Navidad, estos deben incluirse en la planilla de pagos correspondiente a los meses de julio y diciembre respectivamente,
cuyos montos ascienden cada uno hasta la suma de 300 soles. En cuanto a la bonificación por escolaridad, esta debe incluirse en la planilla de pagos correspondiente al mes de enero y cuyo monto asciende hasta la suma de 400 nuevos soles. Ahora, en lo que corresponde al personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, perciben por concepto de aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pago correspondientes a los meses de julio y diciembre, cuyo monto asciende cada uno igualmente hasta la suma de 300 soles. Y para el personal perteneciente al régimen laboral de la actividad privada, estos perciben por fiestas patrias y Navidad gratificaciones. Y asimismo otorgan por la bonificación de escolaridad, cuyo monto asciende hasta la suma de 400 nuevos soles. Veamos a continuación las medidas de austeridad, disciplina y calidad de gasto establecidas en la Ley de Presupuesto 2021. En cuanto a estas medidas, primero revisaremos las disposiciones establecidas en materia de personal. En el artículo 8 de la Ley de Presupuesto 2021 se establece la prohibición del ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los siguientes supuestos. La primera se refiere a la designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción. Igualmente, contempla la contratación para el personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y el personal de carreras especiales para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los servidores del sector público o para el ascenso o promoción del personal, en tanto simplemente la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en los casos que corresponda. Tener presente que en el caso de los reemplazos por cese de personal, comprende al cese que se hubiese producido a partir del año 2019, debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujeto a los documentos de gestión respectivos. Igualmente, es preciso señalar que las plazas vacantes para el reemplazo por cese de personal que no cuenten con el financiamiento correspondiente serán eliminadas del aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas, el AIR, a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de suplencia de personal, una vez que se reincorpore el titular de la plaza, los contratos respectivos quedarán resueltos automáticamente. Lo indicado no autoriza a las entidades públicas para contratar o nombrar personal en nuevas plazas que pudieran crearse. Otra de las excepciones contempla el ascenso o promoción del personal perteneciente al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, en tanto simplemente la Ley del Servicio Civil. Igualmente, recalcamos que lo establecido no autoriza a las entidades públicas para contratar o nombrar personal en nuevas plazas que pudieran crearse. La contratación, el nombramiento y la suplencia temporal del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 se sujetan a lo establecido en el artículo 4 del Decreto de Urgencia 016-2020, que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Otra de las excepciones corresponde a la asignación de gerentes públicos en tanto se culmine el proceso de implementación de la Ley del Servicio Civil. Igualmente, se exceptúa la contratación temporal en plaza presupuestada de profesores en instituciones educativas públicas de educación básica y de educación técnico-productiva, a los docentes de las áreas de desempeño laboral de docencia y de gestión pedagógica en los institutos y escuelas de educación superior pública, a los auxiliares de educación, todo ello en el marco de lo establecido en los literales I, J, K del artículo 8 de la Ley de Presupuesto. Una excepción muy importante y muy frecuente es la correspondiente al ingreso del personal por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.
Siguiendo con las excepciones para el ingreso de personal al sector público, tenemos la correspondiente al nombramiento de hasta el 20% de los profesionales de la salud, de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud correspondientes a sus organismos públicos y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las comunidades locales de administración en salud, los CLAS, a los que se refiere la Ley 30.957. Igualmente, tenemos como excepción la contratación temporal a la que se refiere el artículo 84 de la Ley del Servicio Civil para las entidades que cuenten con cuadro de puestos de la entidad aprobado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Existen otras disposiciones que agradeceremos puedan revisarlas en la ley para una mayor información. Ahora, para la aplicación de los casos de excepción establecidos, es requisito que el puesto a ocupar se encuentre aprobado, ya sea en el cuadro de asignación de personal, en el cuadro para asignación de personal provisional o en el cuadro de puestos de la entidad. Igualmente, en el presupuesto analítico de personal, según corresponda. Que estas plazas se encuentren registradas en el aplicativo informático AIR. Esto solamente corresponde a las entidades de gobierno nacional y gobierno regional y que cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario. Para terminar con esta parte, es preciso señalar que las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. A continuación, revisaremos las principales disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto 2021 referidas a las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático, las cuales deben tener presente ya que alguna de ellas establecen plazos para su registro o autorización previa por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. La primera de ellas corresponde al numeral 9.1, la cual establece que a nivel de pliego, la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo, no puede habilitar a otras partidas de gasto ni tampoco ser habilitada, salvo aquellas habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Sin embargo, durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos. Primero, la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 058-2018, que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Igualmente, cuando se efectúe traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. También para la atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, para la atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicio, y las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de febrero del 2021 y que cuenten con informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público emitido hasta el 10 de febrero del 2021. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en el presente literal solo pueden ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 22 de enero del 2021. Para ello, se emitirán los lineamientos respectivos para la presentación de estas solicitudes. De los 5 puntos consignados como excepción, se requiere informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. En el numeral 9.2 de la Ley de Presupuesto 2021, se establece que a nivel de pliego, la partida de gasto 2.2.1, pensiones, no puede ser habilitadora,
salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario y para la atención de sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosa juzgada. En este último caso, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, sobre la base de la información que se encuentra registrada en el aplicativo informático de la IR, que se debe remitir a la dirección, que debe remitir la Dirección General de Recursos Humanos a la DGPP. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en el presente numeral solo pueden ser presentados al Ministerio de Economía hasta el 15 de octubre del año 2021. Sin embargo, como pueden apreciar, de requerir asignar mayores recursos a esta partida presupuestal, no hay restricción para su realización. Por su parte, el numeral 9.3 de la Ley de Presupuesto 2021 establece la prohibición a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la genérica de gasto adquisición de activos no financieros, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el régimen especial del Decreto Legislativo 1057. Es importante tener presente que la contratación bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 no es aplicable en la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. Asimismo, no pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto vinculados al mantenimiento de la infraestructura, a fin de habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos CAS no vinculados a dicho fin. En el numeral 9.4 de la Ley de Presupuesto 2021, se establece que a nivel de pliego las partidas de contrato administrativo de servicios, contribuciones a salud de CAS, aguinaldos de CAS y vacaciones truncas de CAS no pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales, ni tampoco ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego, quedando solo para dicho fin exonerado de lo establecido en el numeral 9.5 que revisaremos más adelante. Sin embargo, durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos: la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018 que aprueba los lineamientos de la organización del Estado. Igualmente, si fuese el caso de traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. Y las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de marzo del 2021. De estar comprendidos en los casos descritos anteriormente, las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales requieren del informe favorable de la DGPP emitido hasta el 10 de marzo del 2021. Igualmente debe contar con la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de la información registrada en el aplicativo informático AIR y a otras materias de su competencia. Para ello, la fecha establecida como máximo para la presentación de las solicitudes será el 22 de febrero del 2021. Para ello, se emitirán los lineamientos respectivos para la presentación de estas solicitudes. En este punto, es preciso indicar que para el caso de los pliegos del Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales, previa a la solicitud de emisión de informe favorable de la DGPP en los casos que se requiera habilitación de recursos en las partidas indicadas, si fuese como consecuencia del incremento en el número de trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, se requiere la opinión previa favorable de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR.
Estas solicitudes de opinión de servir se deben presentar hasta el 15 de febrero del 2021. Asimismo, dicha opinión debe remitirse al Ministerio de Economía y Finanzas en la misma oportunidad en la que la entidad solicite el informe favorable de la DGPP. Ahora, en cuanto a los gobiernos locales, estos no requieren opinión favorable tanto para la habilitación o anulación de estas partidas, pero sí su registro dentro del plazo establecido, es decir, solamente hasta el 15 de marzo del 2021. Pasado el cual ya estas modificaciones presupuestales no se encontrarán autorizadas, por lo que les agradeceremos evaluar el requerimiento presupuestal para estas partidas en forma oportuna. El numeral 9.5 de la Ley de Presupuesto 2021 establece que los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser destinados a otros fines bajo responsabilidad. Sin embargo, de requerirse habilitación presupuestal, estas se encuentran autorizadas. Ahora, en cuanto a las partidas de gasto vinculados al mantenimiento, el numeral 9.8 establece que las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales se encuentran prohibidos de efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 23.16, repuestos y accesorios, 23.1.11, suministros para mantenimiento y reparación, y 2.3.2.4, servicios para mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Para el caso de los programas presupuestales, lo establecido en el presente numeral no le es aplicable solo si han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de la actividad, a las que se refiere el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Para el caso de los gobiernos locales, quedan exceptuados de lo dispuesto únicamente si el fin es la habilitación de la partida de gasto 2.4, donaciones y transferencias, a fin de transferir financieramente recursos a favor de sus institutos viales provinciales. En este punto, es preciso indicar que de ser requerida la habilitación presupuestal a las partidas que hemos mencionado, estas se encuentran autorizadas. En el numeral 9.9 de la Ley de Presupuesto, prohíbe a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales a efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con cargo a las partidas de gasto 23.2.2.1, servicios de energía eléctrica, agua y gas, y la 23.2.2.2, servicios de telefonía e internet, con el fin de habilitar a otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. Para efecto de las referidas habilitaciones, los gobiernos regionales quedan exceptuados de la restricción prevista en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Igualmente, para el año fiscal 2021, la Ley 31084 prohíbe a las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con el fin de habilitar la partida de gasto 2.6.3.1.1, vehículos para transporte terrestre, salvo las habilitaciones que se realicen en la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Sin embargo, de requerirse reducción del marco presupuestal a esta partida, esta se encuentra autorizada. En este punto, el numeral 9.12.1
prohíbe a las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales a que las partidas de gasto, otros gastos de personal y otros gastos en pensiones pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto en sus presupuestos institucionales ni ser habilitadas. Prohibición que incluye las modificaciones presupuestarias entre las indicadas específicas de gasto. La presente medida implica también la prohibición de ejecutar de gasto en estas específicas. En el marco de esta disposición, los pliegos de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales hasta el 22 de enero del 2021 pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre las unidades ejecutoras del mismo pliego, a fin de distribuir el presupuesto de las específicas de gasto que hemos señalado. Estas específicas, de manera excepcional, solo pueden habilitar a otras dentro de sus respectivas genéricas en los siguientes casos. Primero, para el financiamiento de registros que han sido actualizados en el AIR al 31 de diciembre del 2020. En este caso, los pliegos remiten su solicitud de actualización a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos hasta el 14 de diciembre del 2020. Previo a realizar la habilitación presupuestal, la entidad debe contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, la misma que se realizará solo a través del CIAF-SP. En un segundo momento, corresponde al financiamiento de los registros que se actualizaron en el AIR al 15 de abril del 2021, para cuyo efecto los pliegos remiten su solicitud de actualización a la Dirección General de Recursos Públicos hasta el 31 de marzo del 2021. Igualmente, previo a la realización de la referida habilitación, la entidad debe contar con la opinión favorable de la DGPP, la que se efectuará a través del CIAF-SP, es decir, va a pasar a la revisión del sectorista DGPP a cargo de la entidad. Complementando a lo indicado en la lámina anterior, el numeral 9.12.3 autoriza a los gobiernos regionales en el año fiscal 2021 a detener saldos aún disponibles en las partidas de gastos restringidas, previa opinión favorable de la DGPP, puedan financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada que priorice cada gobierno regional, de acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos por la Ley 30.137, ley que establece los criterios de priorización para la atención de sentencias judiciales. Ahora, el numeral 9.13 prohíbe durante el año fiscal 2021 al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y a los gobiernos regionales a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la partida de gasto 2.2.2.3, entrega de bienes y servicios, que corresponde a la adquisición de bienes de ayuda humanitaria del programa presupuestal 0068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a fin de habilitar a otras partidas o genéricas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida de gasto para la adquisición de los bienes de ayuda humanitaria en la misma unidad ejecutora del mismo pliego. Las disposiciones que veremos a continuación han sido incorporadas en la Ley de Presupuesto del presente ejercicio fiscal, por lo cual consideramos que deben tenerlo presente a fin de no tener inconvenientes durante la etapa de ejecución presupuestal. Es así que el numeral 9.14 establece la prohibición en el año fiscal 2021 a las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con el fin de efectuar anulaciones con cargo a los créditos presupuestarios que correspondan a las siguientes actividades, acción de inversión u obra. La primera de ellas es la actividad 562.69, prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus. La 563.73, promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica.
La acción de inversión, 60.050, prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus. La acción de inversión, 60.051, promoción, implementación y ejecución de acciones de inversión para la reactivación económica. Y de la obra, 4.221, promoción e implementación y ejecución de obras para la reactivación económica, bajo responsabilidad del titular del pliego, salvo las anulaciones que se realicen para habilitar a otras unidades ejecutoras del mismo pliego en la misma actividad o acción de inversión u obra según corresponda. Igualmente, el numeral 9.15 establece la prohibición durante el año fiscal 2021 a las entidades de gobierno nacional y los gobiernos regionales a efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con cargo a los recursos asignados en su presupuesto institucional a las siguientes finalidades. La primera de ellas, el pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa. Igualmente, para el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad. Para el pago de remuneraciones de profesores de educación física y para el pago de remuneración de profesores técnicos deportivos, a fin de que habiliten otras partidas genéricas o específicas de gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre las unidades ejecutoras del mismo pliego. La disposición establecida en el artículo 10 de la Ley 31084 dispone que las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales solo pueden incorporar mayores ingresos y saldos de balance correspondientes a la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, a la partida de gasto 23281 CAS, para el financiamiento de la contratación de trabajadores contratados bajo este régimen laboral, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Previa a la solicitud de emisión de informe favorable de la DGPP, en los casos que la incorporación de recursos se efectúe como consecuencia del incremento en el número de trabajadores contratados bajo el régimen CAS, se requiere la opinión previa favorable de Servir respecto a la viabilidad de la dotación de personal en materia de financiamiento en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha opinión de Servir debe ser remitida por la entidad al Ministerio de Economía y Finanzas en la misma oportunidad en que la entidad solicite el informe favorable a la DGPP. Ahora, el artículo 11, medidas en materia de bienes y servicios. Respecto a las medidas de gasto dictadas en materia de bienes y servicios, los pliegos presupuestales de los 3 niveles de gobierno deben considerar los siguientes aspectos. Primero, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a estos recursos públicos deben realizarse en categoría económica. Se exceptúan, sin embargo, a los funcionarios que señala el artículo 52 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el viaje sea mayor a 8 horas o cuando la estancia sea menor a 48 horas. Igualmente, se establece que el monto máximo por concepto de honorarios mensuales es el tope de ingresos señalado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006, que asciende a 15.600 soles para la contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales, ya sea de manera directa o indirecta, y para la contratación bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057. Lo indicado previamente no es aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado en el marco de la Ley 29806, ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público.
En lo que corresponde al gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicios de comunicaciones personales y servicio de canales múltiples de selección automática, no puede exceder al monto resultante de la estimación del número de equipos por 200 soles. La misma que incluye el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al servicio. Lo indicado previamente no es aplicable al presidente de la República, a los titulares de los poderes del Estado y a los ministros. Igualmente, queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, excepto en los siguientes casos: por pérdida total del vehículo, cuando se adquieren ambulancias, vehículos destinados a la limpieza pública, a seguridad ciudadana y seguridad interna, para la consecución de las metas de inversiones, en el caso de que se efectúe renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a 10 años, y entre otros que están precisados en el numeral 11.4 del artículo 11 de esta ley. La adquisición de los vehículos automotores señalados se realizará con cargo a los recursos del presupuesto de las entidades, por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normativa vigente, y solo puede efectuarse, ojo con esto, previa autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Se debe resaltar que esta facultad del titular del pliego es indelegable. Asimismo, para la aplicación de los supuestos de excepción previamente indicados, las entidades quedan exceptuadas de lo establecido en el numeral 9.10 del artículo 9, referente a la prohibición para la habilitación de la partida 26311, vehículos para transporte terrestre. Es preciso señalar que las entidades constitucionalmente autónomas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y gobiernos locales deben adoptar medidas de austeridad en materia de uso de vehículos, los cuales deben ser aprobadas mediante resolución de su titular dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de la presente norma, la cual debe ser publicada en el portal institucional de la entidad. El capítulo 3 de la Ley de Presupuesto 2021 contempla otras disposiciones establecidas para la ejecución del gasto público, las mismas que veremos a continuación. Referente a las medidas dictadas en materia de inversión, es indispensable tomar en consideración los siguientes aspectos. Con el propósito de asegurar la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Invierte.p y de los proyectos que no se encuentran bajo este sistema, se ha dispuesto que las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan efectuar anulaciones con cargo a los recursos de las referidas inversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución para que habiliten las inversiones a las que se refiere el numeral 13.3 de este artículo, pero para ello se requiere la opinión previa favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o de la Oficina de Presupuesto de la entidad o quien haga sus veces según corresponda. En los siguientes casos, se requiere la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, adicionalmente a la opinión del área de OPMI y la Oficina de Presupuesto, para la realización de las anulaciones presupuestales que corresponden a los siguientes casos. Cuando el monto total actualizado de la inversión sea superior a los 200 millones. Igualmente, cuando las inversiones se desarrollen mediante el mecanismo de obras por impuestos y cuando impliquen la anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo y que habiliten inversiones que no estén comprendidas en el convenio de préstamo. En el caso de las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales, las anulaciones solo pueden efectuarse a favor de inversiones bajo el ámbito del Invierte.p y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema nacional, siempre y cuando se encuentren en etapa de ejecución.
En el caso de las inversiones bajo el ámbito del Invierte.P, las inversiones deben contar con expediente técnico o documento equivalente aprobado, el cual debe estar vigente y registrado en el Banco de Inversiones, así como encontrarse registrada en la cartera de inversiones de la Programación Multianual de Inversiones, y cuyo monto total asignado no exceda al monto que ha sido materia de anulación. La habilitación a estas inversiones debe guardar correspondencia con los recursos previstos para el año fiscal, el cual debe estar contemplado en el cronograma de ejecución vigente. Dichas condiciones deben ser verificadas por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y o la Oficina de Presupuesto de la entidad o quien haga sus veces según corresponda. Excepcionalmente, siempre que la cartera de inversiones y proyectos cuente con financiamiento en el presente año fiscal, se puede habilitar recursos a inversiones viables y aprobadas para el inicio de la etapa de ejecución, pudiendo en este caso financiar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes y la adquisición y saneamiento físico legal de predios o inmuebles necesarios para la implementación de la inversión o el proyecto. La OPMI o la que haga sus veces emite en este caso opinión favorable para estas excepciones. De acuerdo a lo establecido en el numeral 13.4, para los gobiernos locales, la habilitación de todo crédito presupuestario con cargo a las anulaciones referidas en los numerales 13.1 y 13.2 solo puede efectuarse a favor de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional. Para el año fiscal 2021, se han asignado en los gobiernos regionales y los gobiernos locales hasta la suma de 2.175.966.429 soles, tanto por la fuente de recursos ordinarios y recursos para operaciones oficiales de crédito, los cuales se destinarán exclusivamente al financiamiento de la ejecución de las inversiones que se les transfirieron conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley 3693 en el año 2018, a los artículos 13 y 14 de la Ley 30879 para el año 2019, al artículo 15 de la Ley 3970, ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y a la ejecución del gasto público, y a los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, de acuerdo con el anexo 1 de la presente ley. Los recursos antes indicados no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a lo señalado en el presente artículo. Es oportuno manifestarles que el Poder Ejecutivo, durante el primer semestre del año fiscal 2021 y en consistencia con los cronogramas de ejecución, se encuentra autorizado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales con cargo a los recursos del anexo 1 de la presente ley para el financiamiento de las inversiones a cargo de los gobiernos regionales y locales. Para tal efecto, se autorizan mediante decreto supremo dado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro del sector al que pertenece la entidad del Gobierno Nacional que habilitó estos recursos y que estarían siendo anulados a propuesta de este último, previa opinión favorable del Gobierno regional o Gobierno local respectivo, y de la celebración de forma previa de la adenda con los pliegos involucrados en los casos que correspondan. Para el año fiscal 2021, las entidades de gobierno nacional que cuenten con recursos públicos correspondientes a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito podrán aprobar la modificación del presupuesto a nivel institucional previa suscripción del convenio en el que se debe establecer el costo total de la inversión o el monto pendiente de financiamiento respecto al costo total de la inversión,
con los gobiernos regionales o los gobiernos locales para el financiamiento de inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Los decretos supremos refrendados por el MEF a propuesta del sector se publican hasta el 26 de febrero del 2021. Para ello, las propuestas de decreto supremo solo pueden ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 10 de febrero del 2021. Excepcionalmente, en el caso de que la inversión sea ejecutada por empresas públicas, los recursos son transferidos financieramente mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y el ministro del sector correspondiente a propuesta de este último, en cualquier fuente de financiamiento previa suscripción del convenio. En el caso de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en Saneamiento, los gobiernos regionales o los gobiernos locales ejecuten en el ámbito de una empresa prestadora de servicios, una EPS, los recursos previstos para su supervisión se transferirán por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a esta última, y serán publicados hasta el 26 de febrero del 2021. Las propuestas de decreto supremo solamente pueden ser presentadas al MEF hasta el 10 de febrero de 2021. Para ello, la EPS debe supervisar la ejecución de dichas inversiones e informar trimestralmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo financiamiento sea propuesto en el marco de este artículo, debe contar con la opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector sobre el cumplimiento de normas técnicas y criterios de priorización aprobados por el sector y el registro en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del sector, a fin de que se pueda verificar que se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la Programación Multianual de Inversiones. En el caso que la inversión no cuente con expediente técnico o documento equivalente, la transferencia de recursos se efectúa solo para financiar la elaboración de estos y debe cumplir con las condiciones señaladas previamente. Los gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan sido beneficiadas con transferencias de recursos deben registrar y mantener actualizada la información del formato 12B para el seguimiento a la ejecución de las inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como mantener informado al sector que autorizó la transferencia sobre el proceso de ejecución de la inversión. Durante el año fiscal 2021, a los gobiernos regionales y gobiernos locales que reciben recursos del pliego del Gobierno Nacional en el marco de lo establecido en el artículo 14 que acabamos de revisar, así como a las inversiones que se encuentran incluidos en el anexo 1 de la presente ley, se autoriza a que puedan convocar procedimientos de selección en el caso que la ejecución contractual supere el año fiscal. Para ello, adicionalmente a la certificación del crédito presupuestal correspondiente al año fiscal en curso, el responsable de presupuesto o quien haga sus veces debe emitir y suscribir la previsión presupuestaria. Esta constancia debe señalar lo siguiente: el monto de los recursos previstos en el convenio y adendas que se menciona en los referidos artículos que deben estar vigentes en el presente año fiscal. Igualmente, consignar la meta prevista y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se está atendiendo el financiamiento. Previamente al otorgamiento de la buena pro, se debe contar con la certificación del crédito presupuestario emitido por la Oficina de Presupuesto, lo que haga sus veces, que garantice la existencia del crédito presupuestario suficiente orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en la que se está ejecutando el contrato, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Para el presente año fiscal, se autoriza de manera excepcional transferencias financieras entre las entidades públicas. Entre aquellas transferencias que involucran a entidades de gobierno regional y local, tenemos las siguientes.
las que realicen los gobiernos locales provinciales a favor de las sociedades de beneficencia cuyas funciones y competencias han sido transferidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el marco del proceso de descentralización como apoyo para el pago de remuneraciones y pensiones. Las que se efectúen en aplicación de la Ley 29.708, Ley de la Mancomunidad Regional y sus modificatorias. Las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, y para el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de saneamiento y de desarrollo de capacidades productivas entre los niveles de gobierno subnacional y de estos al gobierno nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta el segundo trimestre del año 2021, debiéndose emitir para ello el acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, dentro del plazo antes mencionado. Igualmente, las transferencias que realice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo para Trabaja Perú a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Igualmente, las transferencias que efectúen los gobiernos locales para las siguientes acciones. Las acciones que se realicen en el marco de los programas sociales conforme a las disposiciones legales vigentes para dichos programas. Las acciones que se realicen en aplicación de la Ley 29.029, Ley de la Mancomunidad Municipal y sus modificatorias, para la prestación de los servicios públicos delegados a las municipalidades de centros poblados, para la prestación de los servicios y el mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia a cargo de los organismos públicos, las que se realicen por la imposición de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito a favor del Ministerio del Interior, conforme al artículo 13 de la Ley 28.750. A favor de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento a los EPS para financiar los gastos de mantenimiento, equipamiento e infraestructura de saneamiento. Las que realicen los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, EPS, de sus respectivos ámbitos, para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones, lo que incluye la supervisión. La autorización prevista en el presente literal no se aplica a los recursos transferidos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en el marco del artículo 14 de la presente ley. Igualmente, las transferencias que realice el Ministerio de Energía y Minas a favor de los gobiernos regionales para financiar a las direcciones o gerencias regionales de energía en los gobiernos regionales. Las que realice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del gobierno regional para el financiamiento de las funciones que en materia de telecomunicaciones hayan sido transferidas, así como su operación y mantenimiento. Las que realice la Autoridad Portuaria Nacional a favor de las autoridades portuarias regionales. Las que realice la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao para la fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas. Las que realice el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, a favor de los gobiernos regionales para fortalecer el saneamiento físico legal de la propiedad privada. Y otras transferencias que contempla el artículo 16 de la Ley de Presupuesto, que agradeceremos su revisión. Es preciso señalar que las transferencias financieras mencionadas se aprueban en el caso de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales mediante acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto, lo que haga sus veces. Igualmente, para el año fiscal 2021, las entidades beneficiarias que hayan recibido recursos comprendidos en este artículo y que no registren sus operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF y que presenten saldos que no hayan sido utilizados y la finalidad haya sido ya concluida, antes de culminar el citado año fiscal, deben extornarlos a la cuenta de la Dirección General de Tesoro Público que haya sido informada. Asimismo, al cierre del año fiscal 2020, las entidades beneficiarias que no registren sus operaciones en el SIAF-SP
que hayan recibido recursos comprendidos en el artículo 17 del DU 014-2019, decreto de urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, y que no hayan sido utilizados en la finalidad para la cual fueron asignadas, deben extornarlos en un plazo máximo de 10 días hábiles después del 31 de enero del 2021 a la cuenta que la Dirección General de Tesoro Público del MEF comunique. En el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 se han asignado recursos para las siguientes intervenciones. En el presupuesto institucional del pliego Ministerio del Interior, en la fuente de financiamiento recursos determinados, hasta la suma de 102 millones para financiar la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión previamente priorizados, conforme a los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, creado por el Decreto de Urgencia 052-2011. Igualmente, en el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, hasta por la suma de 57 millones en la fuente de financiamiento recursos determinados, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del Fondo para el Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, el FED. Asimismo, 6 millones destinados exclusivamente para el financiamiento de los gastos operativos del FED. Los decretos supremos que autoricen esta transferencia serán publicados como fecha máxima hasta el 15 de noviembre del 2021. Ahora, en el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hasta la suma de 216 millones destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del Fondo Sierra Azul. Con este fondo se financiarán o cofinanciarán proyectos de inversión en materia de riego, apoyo al desarrollo productivo, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado, inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación presentado por los 3 niveles de gobierno. Los decretos supremos que autoricen estas transferencias se publicarán hasta el 26 de febrero del 2021. Por último, se han asignado hasta la suma de 10 millones en la fuente de financiamiento recursos determinados a favor de los gobiernos regionales y los gobiernos locales señalados en el anexo 2, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, FIT. Con el propósito de asegurar el financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, cuyos créditos presupuestarios fueron comprometidos y no devengados al 31 de diciembre, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales a efectuar anulaciones con cargo a los recursos de su presupuesto institucional destinados a financiar las inversiones y proyectos. Para los fines señalados, las anulaciones de las inversiones y proyectos solamente pueden ser efectuadas hasta el 31 de enero del 2021, para lo cual las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 13 de la presente ley, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Ahora, en el capítulo 4 de la Ley de Presupuesto 2021, revisaremos algunas disposiciones establecidas con el propósito de mejorar la calidad del gasto y algunos recursos orientados a temas prioritarios. La Ley de Presupuesto 2021 establece la asignación de recursos para financiar acciones vinculadas al desarrollo infantil temprano. Dichas acciones serán ejecutadas por los pliegos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para ello, se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Salud y Gobiernos Locales hasta por la suma de 60 millones por la fuente de financiamiento recursos ordinarios
para la organización y desarrollo del servicio de visitas domiciliarias con la finalidad de lograr adherencia en el uso y consumo oportuno del suplemento de hierro para la prevención de la anemia, de acuerdo al siguiente detalle. 55 millones en la actividad 55983, acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación del programa presupuestal 001, Programa Articulado Nutricional, por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, en el presupuesto institucional de los gobiernos locales, a fin de que se financien de forma adicional a los recursos que se les otorguen por el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para el financiamiento del desarrollo del servicio de visitas domiciliarias en sus jurisdicciones, según corresponda a las familias con niños y niñas entre 4 y 12 meses de edad. Igualmente, 5 millones por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor del Ministerio de Salud para financiar la organización y monitoreo del servicio de visitas domiciliarias. En cuanto a los incentivos presupuestarios, en el marco del presupuesto por resultados, en el año fiscal 2021 se han asignado 850 millones para el financiamiento de los incentivos presupuestarios, de acuerdo al siguiente detalle. 600 millones por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Para su distribución, se tomará en cuenta los criterios del Fondo de Compensación Municipal y los lineamientos y metas del programa. La transferencia de recursos se aprueba mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud de la Dirección General del Presupuesto Público como plazo máximo el 30 de abril del 2021 y se incorporarán en los gobiernos locales en la fuente de financiamiento recursos determinados. Igualmente, hay un fondo de 250 millones por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, destinados exclusivamente para el financiamiento de los fines del reconocimiento a la ejecución de las inversiones, el REI. Las transferencias de los recursos autorizados serán destinados para el financiamiento de proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En este último capítulo, revisaremos rápidamente algunas disposiciones especiales establecidas en materia de salud. Una de estas disposiciones corresponde a lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Presupuesto 2021, la cual dispone la asignación de recursos al pliego Ministerio de Salud hasta por la suma de 221 millones en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, los cuales serán destinados a lo siguiente. Hasta la suma de 98 millones para realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales para financiar el pago de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y de compromiso de mejora de los servicios alcanzados en el año fiscal 2020 en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto Legislativo 1153, que es el decreto que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. Igualmente, hasta por la suma de 74 millones para el financiamiento del personal de la salud nombrado en el año fiscal 2020 y durante el primer semestre del año 2021, en el marco de la Ley 30957. Hasta por la suma de 3.433.000 para el financiamiento del 20% del personal de la salud a nombrarse en el año fiscal 2021, a que hace referencia el literal N del numeral 8.1 del artículo 8 de la presente ley, el mismo que se efectúa en el cuarto trimestre del presente año. Hasta por la suma de 44 millones para el pago de las entregas económicas para el personal de la salud por el cumplimiento de 25 y 30 años de servicio, sepelio y luto, y el pago de la compensación por tiempo de servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 015-2018, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1153.
Para la aplicación de lo establecido en el numeral 32.1, es requisito que estas plazas se encuentren registrados en el aplicativo de la IR y que cuenten con el respectivo financiamiento. Para la aplicación de esta disposición, se exonera de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto. Las modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud y se publican hasta el 15 de septiembre del año 2021. El artículo 34 de la Ley de Presupuesto 2021 autoriza al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 336 millones con cargo a los recursos de su presupuesto institucional a favor de los gobiernos regionales para financiar durante el año fiscal 2021 la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2020. Asimismo, a los gobiernos regionales que se les haya transferido recursos en el marco del presente numeral deben emitir un informe técnico sobre el cumplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de dichos recursos en el marco de su plan de implementación. Igualmente, se autoriza al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 73 millones con cargo a los recursos de su presupuesto institucional a favor de los gobiernos regionales a fin de financiar los productos que corresponden en el marco del programa presupuestal 0131, Control y Prevención en Salud Mental, atendidos a través de los servicios de salud mental comunitaria y que comprendan el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud mental a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las IPRES, a los centros de salud mental comunitaria, unidades de hospitalización en salud mental, hogares protegidos y servicios de salud mental en centros de salud de primer nivel de atención. Estas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud a más tardar el 29 de enero del 2021. Mayor información respecto a los requisitos, plazos y demás disposiciones la encontramos en los numerales 34.1 y 34.2 de la ley. Para el año fiscal 2021, se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Salud hasta por la suma de 250 millones en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, para que a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, de dicho ministerio, se adquieran los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en beneficio de los afiliados al Seguro Integral de Salud. Para ello, el Ministerio de Salud, en coordinación con el Seguro Integral de Salud, aprueba la resolución ministerial hasta el 11 de enero del 2021 para el proceso operativo de solicitud de estos productos por parte de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos adscritos y los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, así como el uso de los recursos para la adquisición y distribución de estos. Esta resolución ministerial debe contener un anexo con el detalle del monto disponible para cada pliego y unidad ejecutora para la realización de las compras centralizadas a través del CENARES. El CENARES mensualmente debe publicar en su portal web los recursos disponibles con los que cuenta cada unidad ejecutora para la realización de compras centralizadas y su posterior distribución. Igualmente, el Seguro Integral de Salud, como parte de pago que efectúa las unidades ejecutoras por parte de las prestaciones otorgadas a sus asegurados, considera el gasto incurrido por CENARES en las compras realizadas a favor de cada uno de los pliegos y unidades ejecutoras. De acuerdo a lo dispuesto, estos recursos no pueden ser destinados a fines distintos al autorizado bajo responsabilidad del titular de la entidad. Con esto, damos por concluida la exposición de esta primera parte de la Ley de Presupuesto 2021, Ley 31084. Muchas gracias a todos por su participación y por su atención.
Bueno, Sandra, muchas gracias por tu exposición. A continuación, te voy a hacer llegar las principales consultas que han enviado los usuarios al momento de la inscripción. Primera pregunta. ¿Cuáles son los plazos y qué documentos se presentan cuando se modifica la genérica 2.328 CAS, personal no previsto en el PIA 2021? Al respecto, el numeral 9.4 de la Ley de Presupuesto de 2021 establece que a nivel de pliego las partidas que corresponden a CAS, Salud CAS, aguinaldos y vacaciones truncas no pueden habilitar a otras partidas genéricas o específicas de gasto ni tampoco ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre las unidades ejecutoras pertenecientes al mismo pliego. Ahora, en cuanto a los gobiernos locales, estos no requieren opinión favorable tanto para lo que corresponde a habilitaciones y a las anulaciones de estas partidas, pero sí que su registro se efectúe dentro del plazo establecido, es decir, hasta el 15 de marzo, pasado el cual ya estas modificaciones no están autorizadas, por lo que les agradeceremos puedan evaluar el requerimiento presupuestal que la entidad necesita para estas partidas en forma oportuna. Complementariamente, solo a las entidades de gobierno nacional y regional se exceptúan las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de marzo del 2021. Con opinión técnica, claro, de la Dirección General Fiscal de los Recursos Humanos. La fecha establecida como máximo para que puedan presentar estas solicitudes de ALMEF es el 22 de febrero del 2021. Gracias. Siguiente pregunta. Las sentencias judiciales de reposición e incorporación a planilla de un personal con la genérica 2.1 requieren de opinión favorable por la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Y cuáles son los requisitos y los procedimientos en el caso de los gobiernos locales? Bien, la atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada está contemplada como excepción para las modificaciones de la partida 211, pero para ello se requiere del informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora, con respecto a los requisitos y procedimientos, estos podrán ser informados a través de su sectorista de la DGPP, que entre otros comprendería la sentencia judicial debidamente firmada, legalizada por el secretario del Poder Judicial, el informe del área de asesoría jurídica, donde indique que ésta se encuentra en calidad de cosa juzgada, el informe de recursos humanos, el informe de presupuesto y los formatos de modificación que establece la Directiva de Ejecución Presupuestal. En lo que respecta a este tipo de modificación, no se tiene plazo establecido y podría presentarse y solicitar opinión favorable durante toda la etapa de ejecución presupuestal. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Se podría brindar mayor información a las restricciones de la 2.1, retribuciones y complementos en efectivo? El numeral 9.1 establece que a nivel de pliego las partidas de gasto 2.1, retribuciones y complementos en efectivo, no pueden habilitar a otras partidas de gasto ni tampoco ser habilitadas, salvo aquellas habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre las diferentes unidades ejecutoras que pertenecen al mismo pliego. Sin embargo, durante la ejecución presupuestal, la citada restricción no comprende los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se trate de la reforma de la estructura del Estado, cuando corresponda a traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización, para la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, para la atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicio, y para las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de febrero del 2021 y que cuenten con informe favorable de la DGPP hasta el 10 de febrero. Para ello, las entidades deben presentar su solicitud de opinión favorable solamente hasta el 22 de enero del 2021. De acuerdo. Siguiente pregunta. Para la ejecución de los proyectos aprobados en la ley para el año 2021, ¿serán transferencias a los diferentes gobiernos locales o los ejecutará el gobierno central a través de los diferentes ministerios?
Al respecto, para el año fiscal 2021, las entidades del Gobierno Nacional cuentan en su presupuesto con recursos públicos correspondientes tanto en la fuente de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito para que puedan transferir a las entidades del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional previa suscripción del convenio que establezca el costo total de la inversión o monto pendiente de financiamiento para las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si fuese el caso que la inversión no cuente con expediente técnico o un documento equivalente, la transferencia de recursos se efectuará solo para financiar la elaboración de estos. Es importante precisar a las entidades que los decretos supremos que aprueben estas transferencias se deben publicar solo hasta el 26 de febrero del 2021. Por lo que la propuesta de los decretos supremos de las entidades del Gobierno Nacional deben ser presentadas al mes en un plazo máximo que no exceda el 10 de febrero del 2021. Próxima pregunta. ¿Las inversiones del canon pueden ser transferidas para pagos de CAS en caso sea necesario? Al respecto, el numeral 9.3 de la Ley de Presupuesto 2021 establece la prohibición a las modificaciones en el nivel funcional programático con cargo a la genérica de gasto adquisición de activos no financieros, a fin de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057. ¿No? Es importante tener presente que la contratación bajo este régimen no es aplicable en la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Adicionalmente, es necesario que las entidades tengan presente lo establecido por el artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, que entre otros señala la prohibición de efectuar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias de gastos de capital. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Está permitido el incremento de remuneración en los trabajadores municipales nombrados de los decretos legislativos 276 y o 728? Al respecto, el artículo 6 de la Ley 31084 establece la prohibición a todas las entidades que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la Ley de Presupuesto para que efectúen reajustes o incrementos de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier otra naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Igualmente queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones y conceptos de cualquier naturaleza. Siguiente pregunta. ¿Se puede habilitar la partida de e-salud en el proceso de las modificaciones? De acuerdo a lo establecido en el numeral 9.5 de la Ley de Presupuesto 2021, se establece que los créditos presupuestarios que están destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser destinados a otros fines, bajo responsabilidad. Sin embargo, de requerirse habilitación presupuestal para estas partidas, estas sí se encuentran autorizadas. ¿Cuáles son las prioridades de la Ley de Presupuesto Público 2021? El presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2021 prioriza intervenciones en el marco del estado de emergencia nacional, orientadas a cubrir temáticas referidas a políticas educativas, acciones orientadas a la salud de la población y a la atención sanitaria en el marco de la contención del COVID-19, igualmente para acciones que apuntan al alivio de la pobreza, la reactivación económica y otras vinculadas a la seguridad ciudadana, violencia contra la mujer, al desarrollo infantil temprano, acceso al agua potable y saneamiento, entre otras. Siguiente pregunta. ¿Qué recursos financian el presupuesto? Principalmente con la fuente de financiamiento recursos ordinarios, que concentra el 58% del total de recursos que financian el presupuesto, correspondiendo la diferencia a las fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Y finalmente, ¿se puede comprar vehículos administrativos que ya están en malas condiciones?
Respecto a esto, el numeral 11.14 del artículo 11 de la Ley 31084 prohíbe la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de pérdida total del vehículo. Igualmente, están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la consecución de las metas de inversiones y también para la renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a los 10 años. De estar la entidad comprendido dentro de estos supuestos, la adquisición se encuentra autorizada. Bueno, Sandra, te agradezco mucho por tu participación, por haber absuelto las consultas y también por tu presentación. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, y será con todos hasta una próxima oportunidad. Y con esto hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances pueden comunicarse con los equipos de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Asimismo, el próximo lunes 28 presentaremos la segunda parte de esta capacitación virtual, en la que abordaremos los capítulos 6º y 9º, así como las disposiciones complementarias, finales y transitorias. Finalmente, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Conectamef y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video a este canal. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima. Gobierno del Perú. El Perú primero.